Jesús puede hacer cualquier cosa. Enseñanza apostólica. Dios convierte tu respuesta de lo que no existe. La Escritura dice que Jesús fue invitado a una boda en Caná de Galilea, y que estando en esas bodas, constantemente sirviendo el vino, hubo un momento en que se acabó el vino. Comenzó entonces el momento de una respuesta. Pero allí estaba Jesús, quien puede hacer cualquier cosa. Él convierte una respuesta de lo que no existe. Jesús dijo a los sirvientes que llenaran cántaros de agua. Jesús tomó arena, escupió, hizo una masa, la colocó sobre los ojos de alguien, le envió a lavarse con agua. Dios te da respuesta de lo que no existe, porque lo que no existe es lo que tú no ves, pero lo que no existe es lo que Él trae. Jesús dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El esposo recibió vino, el ciego recibió nuevos ojos. Jesús no le hizo una operación. Jesús produjo el resultado de la ingeniería genética. Produjo un milagro en sus ojos. Tan poderoso que este hombre vio espiritualmente. Jesús le abrió los ojos espirituales. Este hombre dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Después veía bien, porque lo que Dios te da supera todo. Jesús te da respuesta de lo que no existe. Jesús pidió y le trajeron pan y le trajeron peces. Pero no, según como había dicho el apóstol, tenemos dinero, solo se pueden comprar con ese dinero 200 tal cantidad de panes, pero eso no alcanza. O sea, hay, pero es inexistente para lo que se necesita. Cuando Jesús pide y le traen menos cantidad de lo que se hubiera comprado. Le traen panes y le traen peces. Cuando Jesús los toma, ora al Padre y los parte. Y los parte. Cuando los parte, escucha, cuando Jesús parte el pan, escucha, cuando Jesús parte el pez, lo convirtió en algo inexistente. Y lo convirtió en respuesta. Cuando Jesús parte el pan, tenía 2 pedazos de pan. Cuando Jesús parte el pez, tenía 2 pedazos de peces. Y lo repartió a personas que lo iban a repartir. Cuando Él lo dio, se produjo lo inexistente. En las manos de Jesús y en las manos de los que lo repartían y en las manos de los que recibían. O sea, lo inexistente rodeó aquel lugar para producir respuesta a todos los que estaban presentes. Una respuesta a una multitud, a más de 5,000 que tenían hambre. Y comieron todos de lo inexistente y se saciaron de lo inexistente y aún sobró lo inexistente. Pero eso inexistente pasó. Tú no debes dejar pasar lo inexistente, porque cuando viene lo inexistente va a abarcar todo, va a rodear todo, se va a impregnar en todo, porque lo inexistente vino por ti. Jesús dijo
cuando vino a la tierra diciendo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo inexistente. Vino por los hijos de Dios. Lo inexistente. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él produce lo inexistente de la tierra que está en el cielo, lo hace que venga a la tierra. Él hace que lo inexistente que está en el cielo, que está en la tierra, que son los hijos de Dios, vayan al cielo y vayan a la tierra. La Escritura dice en el libro de Hebreos 12 que estamos los hijos de Dios inscritos en la congregación de los primogénitos, que tenemos acceso al Padre Celestial, que podemos ir a la compañía de millares de ángeles, que podemos ir al monte de Sión celestial, a donde está la presencia de Dios, porque eso antes era inexistente. Cuando vino Jesús a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a recuperar a los hijos de Dios para sacarlos de lo inexistente y ponerlos en el ambiente de la respuesta. Porque Dios te responde de lo inexistente, pero te convierte en respuesta. Dios responde de lo inexistente para producirte respuesta. Jesús dijo que los hijos de Dios están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted no puede ver eso como algo inexistente, porque es algo real, es una respuesta que Dios da, es una respuesta permanente. Usted tiene potestad en el cielo y en la tierra como la tuvo Jesús. Jesús reprendió los vientos y dijo al mar: calla, enmudece. Manifestó la potestad de hijo, de dueño, del rey del reino de los cielos, la potestad del reino de los cielos. Manifestó lo inexistente en la tierra, pero que vino del cielo para restaurar y producir respuesta a cada persona en cualquier momento, ante cualquier necesidad de lo inexistente. Porque todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Pero usted tiene que entender, la Escritura lo dice, Hebreos 11:3, de modo que la fe que viene por la palabra de Dios te hace entender que el universo fue constituido, fue hecho lo inexistente, de lo inexistente. Lo existente vino de lo inexistente. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios vino de lo inexistente. Dios es el Dios invisible, pero que se revela en el Espíritu con su presencia, con su gloria, con su poder, con su respuesta, como lo hizo ante aquellos más de 5,000. Cuando Dios viene, hace que lo inexistente, que la respuesta rodee cualquier lugar, que se impregne en cualquier lugar para producir las respuestas y la prosperidad del reino de los cielos. Jesús dijo: busca lo inexistente, busca el reino de los cielos, que no se ve físicamente, que no se huele físicamente, que no se escucha físicamente, pero que en lo inexistente, el reino de los cielos espiritualmente viene, se convierte real espiritualmente y produce respuestas poderosas. Estaban más de 5,000 y Dios respondió a más de 5,000 personas
al mismo tiempo. De lo inexistente, Jesús tomó el pan y tomó el pez. Tomó los panes y tomó los peces. Y cuando los partió, los convirtió en lo inexistente. Produjo que lo que era imposible pudiera pasar. Produjo que lo que no se podía, se pudiera. Produjo que porque es que ellos no entendieron cómo es que Dios iba a hacer. No les dio un pan, partió el pan y lo dio a alguien por un lado y dio el otro pedazo a alguien por otro lado. Y la persona a lo lejos veía. El último que estaba sentado a lo lejos veía. Y Jesús, en sus manos aparecía el pan. Y el que recibió de Jesús para repartir de su mano al dar el pan, aparecía pan. Y el que recibía al dar pan, aparecía pan. Había pan por todas partes. Había pez también por todas partes, porque vino eso de lo inexistente. Porque Dios no da poco. Dios da para muchos. A cada uno de los 5,000, esta persona comió, se sació y aún sobró. ¿Sabe? Dios trajo un banquete. La respuesta de Dios fue un banquete. Si hubiesen ido ese día a ese lugar, 80,000, Dios hubiera traído de lo inexistente un banquete para 80,000. Pero Dios quiere que alguien tome lo inexistente. Dios quiere que alguien tome lo inexistente para que Él traiga por medio de esas personas respuesta para la multitud. Dios buscaba en Israel. Mire, Israel estaba en crisis económica, estaba en guerra, estaban sitiados, había escasez de alimentos, aunque tenían dinero no podían comprar, los negocios estaban cerrados, las personas tenían problemas económicos. Pero había unos leprosos fuera, pero había unos leprosos fuera, unos inexistentes. Unos inexistentes. Mientras los otros sufrían por los problemas, la crisis, la economía, por la falta de respuesta, por la necesidad. Afuera estaban los inexistentes. Los inexistentes no podían entrar. Los inexistentes eran rechazados. Pero Dios usó a los inexistentes que en la lejanía de la multitud, que en la distancia de la multitud, que en el rechazo de la multitud, Dios estaba con ellos. Y ellos estaban con Dios. Y ellos también tenían los mismos problemas. Entonces estos leprosos, estos inexistentes, ¿qué significa que ellos sean inexistentes? Significa que ellos eran espirituales. ¿Sabes por qué? Porque los demás obedecían a Dios, una parte, y otra parte desobedecía a Dios. Por la desobediencia a Dios vino aquel juicio. Pero resulta que estos leprosos tenían más juicio aún que aquellos, porque aunque eran leprosos, además de ser leprosos, también tenían los mismos problemas que aquellos desobedientes. Por lo tanto, estos eran inexistentes, porque tenían más poder de Dios sobre ellos, tenían el juicio de Dios. ¿Sabes qué hace el juicio de Dios? El juicio de Dios te hace madurar, el juicio de Dios te hace crecer, el juicio de Dios te hace entender. La disciplina de Dios que Dios les dio, les hizo pensar como inexistente. Ellos piensan, hablan el uno al otro y dicen, mire cómo habla un inexistente. Nosotros nos vamos a morir. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir igual que aquellos. Vayámonos al campamento de los sirios. Si nos dieren la vida, nos dan la vida. Pero si no nos dan la vida,
nos morimos. Eran inexistentes, tenían otra mentalidad, tenían una mentalidad espiritual. Para ellos valía su espíritu, pero sobre su problema, pero para los demás valía su problema sobre su espíritu. Su problema afectaba su vida espiritual, pero en la vida de los leprosos, en la vida de los inexistentes, su vida espiritual se fortalecía, crecía y se manifestaba sobre sus problemas. Aún si morían, ganaban, porque se morían obedeciendo al juicio de Dios, porque tenían lepra, porque eran inexistentes. Ahora, cuando ellos van, Dios vino sobre los inexistentes y los mandó al campamento de los sirios. Y cuando ellos van, los sirios que estaban en su campamento, un ejército de guerreros con riquezas para destruir a Israel, para atacar a Israel. Cuando Dios vino sobre los inexistentes y llegan al campamento de los sirios escuchan grandes ejércitos, escuchan un ejército y se ponen a escuchar el sonido y huyen y dejaron sus riquezas. Cuando los leprosos llegan, encuentran los leprosos, encuentran los inexistentes, la riqueza de una nación, solo para ellos. Y empiezan a tomar riquezas para ellos y a guardarlas, a tomar riquezas y a guardarlas. Entonces un inexistente dijo, un leproso dijo, no estamos haciendo bien. Recibió revelación de Dios y entró en el espíritu, en la revelación correcta de la obediencia espiritual que Dios produce a sus hijos, y dijo, no estamos haciendo bien. Y fueron y avisaron al rey. El rey envía personas a mirar la riqueza que había esparcida por el campo, porque vino la respuesta de Dios a rodear aquel lugar. Vino lo inexistente a rodear aquel lugar, pero alguien tenía que traerlo a la multitud, alguien que tenía que traerlo a la nación, alguien tenía que traerlo al rey, alguien tenía que traerlo al príncipe, alguien tenía que traerlo al consejero, alguien tenía que traerlo al gobernador, alguien tenía que traerlo a los demás gobernantes, alguien tenía que traerlo a la milicia, alguien tenía que traerlo a los espías, alguien tenía que traerlo al cuerpo de inteligencia, alguien tenía que traerlo a cada miembro de esa nación, alguien tenía que traerlo a la nación. Y los leprosos llegan. Y cuando los leprosos llegan y le hablan a los mensajeros del rey, hablan de lo inexistente. Dijeron, encontramos la riqueza para la nación. Vayan y tomen la riqueza. Vayan y tomen lo inexistente. Y cuando ellos fueron, cuando ellos creyeron, cuando también recibieron la revelación de lo inexistente que vino a la nación, y la nación recibió, entendió, recibió y obedeció, ellos cambiaron su mentalidad, ellos cambiaron su forma de manifestarse espiritualmente, su crecimiento espiritual cambió, se produjo el crecimiento espiritual correcto, entendieron lo inexistente de Dios que había venido como respuesta para una multitud, y toda la multitud salió. Los que creían salieron y recibieron toda la riqueza, porque Dios había dicho un día antes, mañana a estas horas se venderá. Dios habló
lo inexistente. Un príncipe lo creyó imposible cuando los creyentes salen por la puerta de la ciudad a tomar las riquezas que eran inexistentes, a tomar las riquezas que eran reales. El príncipe se acabó su reino. No entró en lo inexistente, no creyó y se acabó su reino. Los leprosos creyeron. Dios vino sobre los leprosos y les mostró lo inexistente y les dio todo lo inexistente. Ellos tomaron herencia de lo inexistente, pero ellos repartieron lo inexistente. Dios busca que creas para que repartas lo inexistente. El rico, Jesús delante del rico le dijo: toma todos tus bienes y dalo a los pobres. Produce lo inexistente. Produce lo inexistente. Él no creyó y no entró en el reino. Se fue triste porque tenía muchas riquezas, porque su actitud era incorrecta, porque su mentalidad era incorrecta, porque su crecimiento era incorrecto, porque su problema afligía su vida espiritual. No entró en lo inexistente. Dios quiere que tú entres en lo inexistente. Aquí no hay acepción de personas. Los primeros que entraron, los primeros inexistentes fueron los leprosos. Y fueron los leprosos los que dieron la noticia y los que hablaron lo inexistente y los que revelaron lo inexistente, porque Dios permitió que revelaran lo inexistente a los que tenían los problemas. Jesús llegó a un lugar. Escucha, Jesús llegó a un lugar. Jesús llegó a un lugar. Y había una multitud de cojos, ciegos, sordos, paralíticos. Y a todos los sanó. A donde Dios va, Dios trae respuesta, pero necesita que creas, necesita que vayas a repartir lo inexistente, porque primero viniste y aprendiste de Dios, porque cuando Dios vino y te enseñó, y su presencia vino y te envió a llevar lo inexistente, tú repartiste lo inexistente para producir respuesta para una multitud. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que manifieste lo inexistente. Resurrección de muertos, limpieza de leprosos. Cuando pase mi mano, se produce la realidad que estaba inexistente. Milagro, sanidad, prodigio. Milagro de prosperidad. Milagro económico, diamantes, esmeralda, oro aparecen barcos para personas. Objetos, barcos que estaban perdidos aparecen. Carros que estaban perdidos aparecen. Riquezas perdidas aparecen. Lo que perdiste lo vas a devolver multiplicado. Lo que perdiste lo vas a devolver multiplicado. Dios te provee riquezas ahora. Dios llena tu mano y hace que se desborde de tu mano, porque Él trae lo inexistente. Tienes que creer, aprender y repartir lo inexistente para producir respuesta para muchos. Cada uno de los hijos de Dios y cada una de las hijas de Dios son discípulos para aprender a hacer estas cosas. Cuanto más los ministros. Por lo tanto, ve y haz que se manifieste lo inexistente en tu vida, en la vida de los hijos de Dios, de los discípulos y de los otros ministros. Padre, ministra prosperidad, trae respuestas para la multitud, trae respuestas para las naciones. Mira los problemas que hay en las naciones. Te pido que traiga la respuesta tuya a las naciones ante sus ojos. Produce lo inexistente para que te glorifiquen, te reconozcan y hagan tu voluntad. Padre, envía personas a manifestar lo inexistente. Donde hay las peores crisis, revela tu presencia, revela tu gloria,
revela lo inexistente, revela la respuesta para la nación, para toda la multitud, para cada uno. Padre, ahora produce respuestas específicas, milagros, sanidades, prodigios, unción, fuego de Dios para sanar, milagros económicos, sanidades, prodigios, ahora resurrección de muertos, limpieza de leprosos, ahora restauración en el cuerpo, ahora problemas en la columna, en los huesos, son restaurados ahora. Toda artritis desaparece ahora en el nombre de Jesús. Toda ceguera desaparece. Los sordos oyen, los ciegos ven. El problema del sordo-mudez desaparece ahora. Puede hablar, puede oír. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe milagros, recibe respuesta. Son sanados de sida, de leucemia, de cáncer ahora. Toda bacteria que produce enfermedad desaparece ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, Dios produce milagros económicos. Te llena de respuestas. Pedías una cosa, pero te dará muchas. Pedías una cosa, pero te dará muchas. Tus problemas, verás la forma en que cambia tu actitud con los problemas. Porque Dios te va a enseñar. Dios te da respuesta abundante para que lo conozca, para que entienda. Dios produce milagros. La cuenta del hospital es cancelada, la cuenta bancaria es cancelada, la cuenta de la deuda es cancelada ahora. Personas que tienen muchas deudas, Dios cancela sus deudas. Personas que no saben qué hacer para hacer crecer su negocio, Dios manifiesta lo inexistente. Dios te va a sorprender. Dios hará cosas nuevas. Dios va a usar la vara para que prosperes, para que salgan con gran riqueza. Padre, en el nombre de Jesús te glorifico. Te pido que les hable, que los ministre y que haga que ellos te busquen para que aprendan a manifestar lo inexistente y manifiesten lo inexistente constantemente en todo lugar a donde tú los lleves. En el nombre de Jesús, todo lugar donde estén. Gracias, Padre, te glorifico en el nombre de Jesús. Amén.